la tarde de hoy. Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes. En la tertulia que hemos establecido o hemos acordado para la tarde de hoy tiene que ver específicamente con un personaje. De aquí en adelante, para información general, pues de lo que se trata es precisamente de tomar la vida de un filósofo de la ciencia, ver su postura, ver cuáles son como los criterios centrales sobre los cuales está desempeñando, desarrollando su pensamiento, y también unos elementos centrales de su biografía, de la vida del personaje, lo cual también nos permite entender un poco el contexto en el cual se desenvuelve o se haya desenvuelto el personaje. En el caso de hoy, que tenemos a Bastian Cornelius van Fraassen, es un filósofo que aún vive. Entonces, pues estamos mencionando específicamente que se trata de un filósofo neerlandés estadounidense, o sea, doble nacionalidad, que nació en 1941, conocido por sus contribuciones a la filosofía de la ciencia y a la epistemología. Hoy por hoy es profesor distinguido en filosofía en la Universidad Estatal de San Francisco y profesor McCosh de filosofía emérito en la Universidad de Princeton. Van Fraassen pues nació en los Países Bajos, que en su momento estamos hablando de países ocupados por los alemanes. Esto es el 5 de abril de 1941. Su padre era un instalador de vapor, quien fue obligado. Armando, si cierras el micrófono. Armando, por favor, cierras el micrófono. Listo. El padre de Van Fraassen era un instalador de vapor, así que fue obligado por los nazis a trabajar en una fábrica de Hamburgo. Después de la guerra, pues esta familia se reunió y en 1956 migró a Edmonton, en el oeste de Canadá. La biografía de este autor es valiosa, significativa y amplia, que si la revisamos pues vamos a entender algunos argumentos o elementos de su filosofía. Y pues me gustaría que en este aspecto, antes de entrar específicamente al documento, también pudiéramos dar aportes o de algo que nos haya llamado, igual estaba o está incluido en el documento. Entonces, ya estamos. ¿Señor? Entonces, tranquila, no te preocupes. Quien quiera adicionalmente también aprovechar estos documentos que se compartieron por el correo y decir más aspectos, con el propósito de que todos podamos intervenir, ¿no? Y que sea esto más inclusivo. Entonces abro el espacio para que quienes quieran comentar aspectos con respecto a la biografía y aún de la producción intelectual de este autor, pues que lo hagamos y posteriormente demos paso a mencionar el documento o criterios centrales sobre la filosofía que nos plantea Van Fraassen. Bueno, entonces tomo la palabra. Van Fraassen es de esos filósofos de la ciencia que junto con otros europeos por motivos de la Segunda Guerra Mundial migraron a Estados Unidos. Claro está que en el caso de Van Fraassen él migró junto con su familia siendo un muchacho de 15 años porque lo hizo en el año de 1956 y su formación ya superior la hizo en
centros educativos de Canadá y de los Estados Unidos. Por supuesto, hay una gran influencia de toda la tradición filosófica en la ciencia que se fue fraguando en Norteamérica a raíz de pues, la migración que tuvo una gran cantidad de filósofos de la ciencia europeos, más los propios desarrollos de la filosofía norteamericana vinculados con el pragmatismo de Peirce y Dewey, y por supuesto también con la vertiente del empirismo relacionado con el análisis del comportamiento, vinculado con la psicología experimental. Entonces, pues allí hay una serie de influencias que van a generar una carácter o una personalidad de conocimiento en el campo de la filosofía y de la ciencia que va a permitir que él se desarrolle en un campo de la filosofía y de la ciencia donde trata de vincular ciertos elementos que se traen en la tradición de la filosofía de la ciencia clásica desde el positivismo lógico con elementos que están relacionados, podríamos decir en alguna medida, con el pragmatismo, el semanticismo y el logicismo. De ahí su propuesta de una postura en relación con el debate realismo y antirrealismo, que se conoce como empirismo constructivo. Eso sería lo que quisiera pues decir relacionado con el desarrollo del pensamiento inicial de Van Fraassen. Indudablemente su pensamiento inicial después lo transforma. Vamos a ver si alcanza el tiempo para poder explicar lo más brevemente posible esa transformación. Pues siguiendo lo que tú planteas, Francisco, y lo que de una u otra manera Roberto estaba mencionando antes de que se iniciara formalmente la grabación, hay una relación precisamente de ese empirismo constructivo con el positivismo lógico o con los positivistas lógicos en cuanto a ese rechazo por lo metafísico que pueda entrar a la ciencia. Y pues por eso entonces también hay una actitud agnóstica sobre la realidad de las entidades no observables. Esto lo veo como central en el desarrollo de los argumentos de su postura filosófica científica. Y por eso mismo entonces separa lo que es los criterios de verificacionistas del significado, así como la aprobación de las sugerencias de que el discurso cargado de teoría pueda y deba ser eliminado de las ciencias. Es decir, que de una u otra manera lo que se busca aquí es como un criterio de objetividad en el carácter semántico, que haya una relación entre lo observado y el enunciado que se plantea a través de la teoría para con ello buscar una precisión semántica. Y eso pues de una u otra manera en ciertos contextos, en ciertos aspectos, sobre todo aquellos que se están refiriendo a ámbito, diría yo, de las ciencias humanas, es algo complicado, es algo que empieza a entrar en conflicto, cosa que no necesariamente pasa en otros campos. Bueno, frente a eso que estás señalando, Astrid, yo quisiera abrir algún tipo de debate porque quisiera decir, pues el empirismo constructivo, que está relacionado con la imagen científica, que la primera gran obra del año 80-81 de Van Fraassen, sostiene que en lo que a la creencia se refiere, la aceptación de una teoría científica solo involucra la creencia de que la teoría es empíricamente adecuada. ¿Y es empíricamente adecuada a qué? Pues a los datos
registrados, a los datos empíricos. Esto está en íntima relación con otro concepto que habíamos tenido anteriormente en otras tertulias. En varias ocasiones lo hemos hablado sobre la subdeterminación de las teorías a los datos empíricos. Entonces él señala que ese empirismo constructivo se refiere a sobre todo una actitud de creencia que tienen los científicos con respecto a una teoría que habla sobre unos mismos datos de los cuales otras teorías pueden también hablar, pero que se hace una escogencia para ese tipo de teoría que cobije esos datos, que por supuesto si hay otras teorías que lo compiten, no las desechan y toman esta última, pero en términos de una creencia. Este sería un elemento clásico dentro del empirismo constructivo inicial del pensamiento de Van Fraasen. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo contrastaría esto que estoy diciendo con lo que tú acabas de afirmar acerca de la objetividad? Porque creo que ahí se diluye la objetividad. ¿O no? Me pregunto. Claro, en el sentido de que no es bajo ese criterio que se está haciendo la discusión, sino sobre el sector de fenómenos que se han seleccionado para colocar bajo observación. Sí, pero la objetividad, pues originalmente la objetividad es como una correspondencia entre los enunciados de la teoría y los datos empíricos. Lo que sucede es que cuando hay varias teorías que se sostienen con unos mismos datos empíricos, que es el caso de la subdeterminación de teorías a los datos, y que están compitiendo, en el empirismo constructivo, algunos científicos o un buen grupo de científicos pueden decidir adoptar una teoría y no otra. Entonces allí, ese criterio de objetividad yo lo veo muy difuso, porque es que todas las teorías hablarán acerca de esos datos empíricos, pero aquí se escogería una en vez de las otras. Entonces creo que ahí pierde, llamémoslo así, como consistencia ese clásico concepto de objetividad. A eso me refiero, Astrid. Porque precisamente lo que están haciendo los empiristas constructivos es más siguiendo el criterio semanticista. Sí. En razón a tomar la decisión sobre cuál teoría seguir. Pero entonces aquí estamos hablando, es que esa teoría a seguir es una teoría adecuada a los datos obtenidos, pero no significa que sea verdadera, y se elimina cualquier concepto de verdad para las teorías, y es más como una adopción del concepto de adecuación y a partir de un fenómeno de creencia colectiva de la comunidad científica. Tal cual. Hola, ¿cómo van? Bien. Hola. Pues creo que ahí está como el meollo del asunto, porque yo lo que encontré es que se insiste en la comprensión desde una órbita literalmente verdadera, y es un poco lo que estaba comentando Astrid. O sea, se redacta la teoría, debe estar, digamos, calificarse como verdadera o falsa, ¿no? Que son como los dos aspectos de la literalidad, que debe tener que las proposiciones sean genuinas y que sean capaces de ser calificadas como verdaderas o falsas, y ver que cualquier constructo literal de una teoría no pueda cambiar las relaciones lógicas. Pero esto estamos hablando desde la órbita literal, de cómo está escrita la ley y de cómo está escrita la teoría, perdón. Y entonces se acepta como literalmente verdadera. Eso fue lo que yo pude ver. Ahora, lo que puede ocurrir, y lo que, digamos, insiste este señor Van Fraasen, es que definitivamente, y lo hemos hablado en algún momento, hablamos del cinturón de seguridad de cuando los científicos están discutiendo sobre una determinada ley. No recuerdo quién eran los autores, pero hablaron de un cinturón de seguridad. O sea, nadie puede llegar y desechar totalmente la teoría hasta que no se compruebe, o definitivamente la teoría se queda ahí tal y como la redactaron, como para que sea literalmente verdadera, pero se inventa una teoría
posiblemente derivada de esa. Y esa queda, digamos, como dentro de un cinturón de seguridad hasta que alguien, o de pronto ni siquiera se trata de que se vuelva verdad o falsa, sino que funcionó hasta cierta época. Eso es lo que yo entendí. Claro está que eso que estás planteando es la propuesta que hizo Lakatos en relación a los programas de investigación. Cuando una teoría entra en crisis, siguiendo la idea que había dicho Kuhn, cuando un paradigma entra en crisis, que para sostenerlo pues se les adicionan unas hipótesis ad hoc que sirven de cinturón protector, que tú decías cinturón de seguridad, un cinturón protector. Pero el asunto aquí, en esa perspectiva de Lakatos, ellos no toman tanto en cuenta el problema de la adecuación empírica de los datos con respecto a la teoría. No quiere decir que no estén relacionados, por supuesto que están relacionados, pero yo veo que en el caso de Van Fraassen, el haber planteado este asunto de la creencia de una teoría y que se escoge como actitud de explicación para una serie de fenómenos, una teoría sobre otras, y que esa escogencia la conciben como la más adecuada para explicar los fenómenos a partir de unos datos que contiene la teoría, unos datos de registro empírico. Yo veo que esa elección lo que hace es entrar en conflicto con esos conceptos metafísicos de tipo generalista de los universales. Y yo vería que los enunciados universales de teoría estarían muy relacionados con las propuestas, por ejemplo, de Kuhn y de Lakatos. Me da la impresión que al plantear Van Fraassen este concepto del empirismo constructivo, en el cual no se devela ningún tipo de verdad en las teorías, sino más bien el concepto de adecuación. La crítica es sobre la verdad literal que se asume por parte de los realistas científicos sobre las teorías que ellos defienden como verdaderas. Y en ese sentido, tomando la teoría de la imagen del mundo del año 81 de Van Fraassen, justamente lo que hace es una declaración antirrealista frente a digamos, esa costumbre de carácter positivista lógico, donde hay enunciados universales y hay universales detrás defendiendo las teorías. Y es justamente pues la acusación que vino recibiendo toda la posición de la filosofía analítica de la ciencia en relación con que la metafísica se adentraba siempre a través de los universales del concepto de verdad y elementos de la misma naturaleza, que hacía que se tuviera en duda la naturaleza efectiva de las teorías como elementos explicadores de sectores de fenómenos. Por eso, Van Fraassen entonces trata de plantear esta otra forma, que sería el empirismo constructivo, donde toma algunos elementos, sí, del positivismo lógico, como es lo de los datos empíricos, pero desecha cualquier elemento de universalidad y plantea, y de veracidad o de verificación, y plantea solamente el componente de la adecuación. Es como yo veo el asunto, pero no sé, ustedes me dirán sus ideas y sus razones que puedan tener, pero el asunto de la verdad de las teorías no las defendería directamente Van Fraassen, porque eso de la verdad de las teorías es la parte clásica del positivismo lógico, que estarían relacionados con la verificación y la verdad y la objetividad, etcétera, etcétera. Es como estoy viendo el asunto.
Pero entonces en tal sentido, en lo que nos estás haciendo ver, implicaría que esa adecuación de la teoría tendría, digamos, una clara explicación para cierto sector o cierta parte de un fenómeno, el cual, siendo el mismo fenómeno, a través de otra teoría se explicaría de otra manera. ¿Es así? Pues eso que acabas de decir es una parte que explica lo que se entiende como la subdeterminación de las teorías a los datos empíricos. Pero para el caso de en la obra de la imagen científica de Van Fraassen, él señala que el adoptar una teoría para explicar una serie de fenómenos no se hace por un criterio distinto del de la creencia en que es la más adecuada. Es lo que yo veo, porque una de las razones por las cuales el empirismo constructivo es visto como algo significativo es que continúa con una parte de la tradición del positivismo lógico sin llevarse los aspectos problemáticos de las posturas positivistas que están vinculadas con los elementos metafísicos. El empirismo constructivo sí comparte con el positivismo lógico el rechazo a los compromisos metafísicos de la ciencia, pero se aleja de él al no adscribirse al criterio de verificación para el significado de las palabras. Y recuerden, el positivismo lógico tenía una contradicción interior, y era que quería sacar la metafísica, pero sin embargo su fundamentación en la acción misma del análisis de teorías era metafísico. Hay que decir que antes del libro de Van Fraassen, en la imagen científica, algunos filósofos veían el antirrealismo científico como algo que ya había desaparecido, porque el positivismo lógico estaba desaparecido, pues muerto en el sentido de vigencia. Van Fraassen muestra que hay otras maneras para ser empirista con respecto a la ciencia, sin seguir los pasos del positivismo lógico en términos del verificacionismo y la verdad, el verificacionismo, el inductivismo y los enunciados universales. Entonces, pues es lo que yo veo. Sé que no es sencillo hacer la disección, porque hay que hacerle con bisturí, porque hay algunas cosas parecidas, pero hay otras cosas que se separan. No sé si se puede aclarar, pero se podría decir que al hacer la distinción terminológica en términos del agnosticismo científico, que hacia donde tiende el planteamiento inicial de Van Fraassen, es que alguien que cree que la ciencia acepta la adecuación empírica sería un perfecto agnóstico, sin señalar si eso es verdad o falsedad, sino que es lo más adecuado. Y el agnóstico científico empirista constructivo nunca creerá que esta pudiera ser un enunciado de tipo verdadero o de tipo falso, porque es que el agnóstico científico nunca estará haciendo afirmaciones definitivas, sabiendo de que es inabordable la realidad última de los fenómenos del mundo, y por eso es que es agnóstico. Ahora bien, los gnósticos científicos, que son básicamente los realistas, acuérdense de Mario Bunge y todos los positivistas lógicos, sí es alguien que piensa que todo lo científico es verdadero. Yo no sé si con esto puedo explicar esa diferencia que estaba intentando explicar anteriormente entre adecuación, que es empirista, sí, pero la adecuación que siendo empirista, que es propia del pensamiento de Van Fraassen, de la concepción del empirismo lógico o positivismo lógico. Estoy viendo que digamos, el asunto radica entre la verdad y la creencia. Entonces, si la ciencia se convierte en que sus teorías son pues, de verdad, pues entonces estaría entrando en el camino de la metafísica.
Entonces, porque todo lo que dice la ciencia es verdad, no, eso es metafísico porque todo lo que plantea la ciencia es precisamente una teoría. Entonces, para Van Frasen, lo que pretende es que no, ubiquémonos en el terreno de la creencia. ¿Por qué? Porque esa teoría se va a modificar en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde se suena totalmente explicable este fenómeno de la inducción pesimista. No sé si ustedes lo recuerdan porque ya lo mencionamos en sesiones anteriores. La inducción pesimista señala que teorías científicas que hemos tenido y que hemos valorado como ciertas, como válidas, resulta que después aparecen en el desarrollo de la actividad científica histórica nuevas teorías que tienen mayor poder explicativo. Pero si considerábamos en su momento que esas teorías eran verdaderas y ahora nos encontramos que ya no lo son porque encontramos una de mayor potencia explicativa, luego esas que anteriormente eran verdaderas son falsas. Y si son falsas, entonces, ¿qué podemos pensar de las teorías que tenemos ahora? ¿Será que en 200 o 500 años estas teorías seguirán siendo verdaderas? Ese es el concepto clásico de la metainducción pesimista. Y es en el sentido de que no vamos a poder denominar verdadero a ninguna cosa. Y en ese sentido yo le hallo toda la justicia al pensamiento, toda la razón empírica a la explicación filosófico-científica de que es preferible no hablar de verdad para las teorías científicas. Y en ese sentido, el concepto de adecuación empírica sería pues el más aceptable, por lo menos hasta ese momento cuando Van Frasen lo plantea, porque dice que hay una caracterización rápida de lo que es para una teoría ser empíricamente adecuada. Una teoría es empíricamente adecuada si es cierto lo que dice acerca de las cosas observables y los eventos del mundo. Sin embargo, el propio Van Frasen puede caer en una reflexión circular de autoafirmación si dice que es empíricamente adecuada, si es verdad lo que dice, porque justamente estamos tratando de eliminar el concepto de verdad. Yo lo señalaría de la siguiente manera: una teoría es empíricamente adecuada si es válido lo que dice acerca de las cosas observables y los eventos del mundo y que son consensuadamente compartidas por la comunidad científica. En ese sentido yo lo valdría como un concepto de adecuación empírica. Podríamos decir que un empirista constructivo que no sea suficientemente reflexivo podría adoptar una propuesta de adecuación empírica de teorías, pero un empirista constructivo que sea más sofisticado, más crítico, probablemente adoptaría una explicación de la adecuación empírica más de acuerdo con lo que Van Frasen desarrolla en las páginas de su obra La imagen científica, donde no es simplemente hablar que la adecuación estaría relacionada con la verdad, sino con la validez y el consenso de quienes están viviendo la experiencia colectiva como gremio de investigador en un campo y que acuerdan a que eso que se está diciendo es lo más adecuado para explicar ese conjunto de fenómenos. Sí, ahí tenemos entonces precisamente, creo que encierras con lo que dices, la distinción terminológica de Van Frasen, ¿no? En que el agnóstico científico es alguien que cree que la ciencia acepta la adecuación empírica, pero no cree y no se van a poner nunca en el camino a demostrar que eso sea verdadero o falso, no. Siempre existirá una adecuación empírica. Y el gnóstico científico es alguien que piensa que todo lo científico es verdadero. Entonces, digamos que la diferencia sería esa. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, por supuesto que Van Frasen también aborda unos elementos de la visión sintáctica y la visión semántica que Astrid en alguna medida refirió al principio. En la visión sintáctica, la teoría se forma
a partir de una enumeración de teoremas expresados en un lenguaje particular, generalmente en este caso pues a partir de modelos matemáticos. Pero en contraste, en la visión semántica, una teoría se forma con la especificación de clases, de estructuras, es decir, formas organizadas, interrelacionadas, que se pueden establecer a través de distintos lenguajes y que son modelos teóricos. Ahora bien, los realistas dirían que estas son verdaderas, y yo ahí eso me da rasquiña, porque yo diría que son válidas como explicación, no que sean verdaderas. El problema de lo verdadero en ciencia es todo un problema complicadísimo que no se resuelve, y valga la redundancia que utilicé ahorita. Es una situación supremamente compleja. Entonces, pues eso en relación con lo sintáctico y lo semántico de las mismas teorías. Mercedes había levantado la mano. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Mercedes, buenas. Ay, se me fue la mano. No, pero igual voy a hacer alguna pregunta, acotación. Y es la siguiente. Me gusta mucho el tema de la adecuación. Pero hay una parte, y es lo que quiero preguntar, si este personaje Van Frasen, así es, que estamos estudiando hoy, de pronto resuelve algún problema que ya venía, por ejemplo, en su máxima expresión, en una época ya un poco moderna, contemporánea, no sé, del siglo XIX, en cuanto al extremo uso, pues, de lo que él está rebatiendo o criticando, y que en materia jurídica, por lo menos en esa época, incluso actualmente se puede traducir en las famosas lagunas legales. Y que en el siglo XIX todo esto de un término que utilizan ahí en el documento, creo que se llama supervaluación, creo que es esto se resolvió a través de la codificación, precisamente para lo que estaba diciendo usted, profesor Luis Francisco, y evitar de pronto la creencia. Usted dijo algo acerca de que si un gremio, que es el que mayormente tiene de pronto una autoridad o un conocimiento acerca de algo, pues entonces se ponen de acuerdo, ¿cierto? Bueno, ese problema, que es el que está criticando Van Frasen, creo, pues si adecuo yo bien lo que estoy aprendiendo y lo que estoy entendiendo, se resolvió ya en el siglo XIX con la famosa codificación. Entonces fue cuando vino a Latinoamérica todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Código Napoleónico, que entró por Chile, y pues es la famosa codificación de todo lo que estaba disperso, precisamente para que no hubiera lagunas y para que hubiera una verdad verdadera, como llamamos en derecho. Entonces, bueno, ese es el aporte que quiero hacer. No sé si fui clara, no sé. Pues hay lo siguiente frente a eso que está señalando. Lo que sucede es que el objeto de conocimiento del derecho entra en una característica muy especial acá, porque el derecho tiene una gran cantidad de elementos que son normas que están refiriéndose a hechos. Dependiendo de eso, entonces, el nivel de adecuación teórica a los hechos estaría determinada por la manera como el conjunto de los juristas y legisladores interpretan los hechos que históricamente se dan. Por supuesto, esto no lo tiene en cuenta Van Frasen porque él se ha dedicado más a las ciencias físico-naturales. Indudablemente es más difícil, pero estamos tratando de hacer como un acercamiento. Por lo tanto, una cosa es
el objeto del derecho como teoría del derecho y como conjunto de normas del derecho, tomándolas como objeto de conocimiento, y la otra es tomar los hechos de la vida social humana en todos sus campos como objetos de conocimiento a la luz de las normas jurídicas existentes para poderlos calificar en alguna forma de adecuación a la norma jurídica para calificarlos o valorarlos o juzgarlos. Este asunto es un asunto de nunca acabar, que se presenta en el derecho, pero hay una cosa que debe ser muy clara en lo que es la valoración de los hechos y conductas humanas en el campo de las ciencias jurídicas o el derecho, digámoslo así. Y es que una cosa es la valoración cuando hay que hacer las pruebas de tipo criminal, de la investigación criminal, y otras las pruebas documentales sobre el ejercicio de un derecho o las pruebas documentales o testimoniales de que un hecho aconteció. Porque en todos estos elementos, aunque puedan haber pruebas y datos empíricos de las mismas, al final de cuentas quienes juzgan van a tener una serie de elementos de orden teórico, histórico, pero que se van a constituir en creencia para tomar una decisión en un sentido o en otro a la luz de una norma jurídica. Porque la norma jurídica viene siendo el instrumento a través del cual se hará el juzgamiento de toda la valoración empírica y documental que se tenga de los hechos. Entonces, eso en un sentido ya muy físico, pero hay otro nivel también, que es el juzgamiento del carácter constitucional o no constitucional, de la juridicidad o no juridicidad de algún tipo de norma intermedia que salió, si es constitucional o no es constitucional, etcétera, etcétera. Hay como niveles, yo veo allí, donde se puede ver el asunto de la adecuación, tratando de asumir el asunto de Van Frasen para el derecho, de la adecuación, que está basado también en un sistema de creencias que están soportadas por toda la historia y la formación de quien está tomando la decisión como parte del cuerpo de la organización jurídica en alguna organización estatal o institucional. Es lo que yo veo allí, tratando de acercar lo que estamos analizando de Van Frasen con respecto al campo del derecho. Sí, sí, perfecto. Eso es básicamente lo que estaba comentando. Y bueno, con respecto de pronto de la época, pues en la lectura pues habla de que pues, primera vez que lo oigo, que lo leo, la verdad, y es que es de esta época, ¿no? Es desde 1941, algo así. Claro, sí, y lo que estamos discutiendo es una teoría que apareció hacia 1981. Exactamente, 1981, y bueno, y yo pues me retrotraje pues al siglo XIX, precisamente por eso, porque de pronto al tratarlo en gracia de discusión, utilizando el término adecuarlo al campo jurídico, pues sé que hay una serie de discusión en estos temas y que bueno, se trataron de resolver en esa oportunidad precisamente con la uniformidad de la norma. Sí, cuando estamos hablando, por ejemplo, de adecuación en los términos de Van Frasen, estamos hablando que la adecuación es una relación isomórfica de los datos empíricos que han sido organizados en términos de subestructuras que de alguna manera se relacionan con los modelos de teoría que se derivan de los enunciados fundamentales de esa misma teoría y que explicativamente son isomórficos con los datos recuperados de la experiencia, del trabajo experimental, del recabamiento de datos experimentalmente señalado. Entonces, el isomorfismo es la relación entre estructuras y ese isomorfismo se da en el intelecto, en la mente del colectivo de científicos que están involucrados en el proceso de investigación.
Entonces, ese isomorfismo es esa relación que no se da allá afuera en los hechos, se da dentro de la conciencia del colectivo de científicos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahí es donde está ese concepto de adecuación y por eso tiene que ver también con un sistema de creencias. Por supuesto, no es un conjunto de creencias traídas de los cabellos, sino es basado en toda esta elaboración de la cual estamos hablando. Ok, así es. Gracias. Estoy también en este tema de cómo Van Frasen insiste en que la comprensión es literalmente verdadera. O sea, y un poco lo que estaba planteando Mercedes, ¿no? Sí, la ley está ahí, eso es literalmente verdadero, pero me imagino que igual que las teorías de ciencia, las situaciones humanas y los contextos, ahora creo que ahora existe una ley de contextos también, entonces las cosas van cambiando y entonces creo que ese es el mecanismo que como no está, digamos, en la literatura de las leyes, no existe, entonces buscan la jurisprudencia para ver cómo apoyan y cómo, digamos, se van tomando ciertas decisiones, pero, digamos, amparados o ayudándose en la jurisprudencia. Entonces me da la impresión de que digamos, en este sentido, el empirismo constructivo, realmente lo que está planteando es que debemos estar siempre pendientes de que la literatura y todo este tema de lo verdadero y de lo falso definitivamente nos está colocando, es en una cuestión de creencia, que ya sabemos que, y lo que tú estabas diciendo, no es la verdad, es la verdad jurídica. Me parece que ahí también comienzan a jugar ciertos valores, porque esta es una forma del que el empirismo positivo de alguna forma ayuda a que vayamos modificando, entendiendo las cosas, digamos, modernizándolas si se quiere. Y que definitivamente no hablemos de la verdad, sino lo válido. Y que sí, hay una creencia, claro, esto es lo que hay. Yo en algún momento escuché de alguien que decía, es que la ley no es perfecta, ¿no? Pero entonces alguien me dijo también, sí, pero es que es la mejor forma que tenemos para hacer justicia. En fin, esto es como haciendo un poquito una disertación alrededor de la teoría del empirismo constructivo, planteando Mercedes. No sé si apoyen algo. Claro, apoyamos muchísimo y me permite, por ejemplo, decir lo siguiente. Creo que es que también hay unas dificultades en la propia teoría de Van Frasen al hablar de la creencia, que no discuto que no la haya, la creencia, porque es que en otros contextos la creencia está relacionada con el concepto de verdad, no científica, sino otro tipo de verdades. Entonces esto hace que en el lenguaje, si no tenemos un lenguaje especializado y hacemos las distinciones específicas en qué contexto estamos hablando, podemos llevar a equívocos en la comprensión y en el entendimiento cabal de una teoría como esta que estamos llevando a cabo. Es claro que el concepto de adecuación empírica es un concepto técnico, es un concepto técnico que está vinculado con isomorfismo, es decir, formas iguales entre lo que están diciendo las estructuras teóricas de una teoría con respecto a las estructuras de tipo empírico que se pudieron organizar después de los resultados de una observación, de lo observable. Esa relación, entonces, el conjunto de investigadores que hace a través del análisis entre teoría y resultados, al encontrar formas semejantes, lleva a una actitud de considerar que esa es la teoría más adecuada para explicar esos datos. Y esa es la adecuación empírica a la teoría y la adecuación teórica a esos datos empíricos. Y eso sería el concepto de adecuación de la manera más sencilla, por ejemplo, que yo puedo explicar. Por supuesto, hay unos datos allí que sería de lo que es observable, aunque uno se puede preguntar qué es lo observable, pero uno lo puede definir. Y de lo no observable. Aquello que no es observable hace parte de las estructuras teóricas que se relacionan entre sí y que se deducen que si empíricamente hay unos datos que permiten
señalar que eso que está diciendo el dato ocurre en la teoría, como está organizada por subestructuras de orden modélico dentro de la teoría, pues se asumen que son los que son elementos que son válidos dentro de la teoría y que tienen una relación isomórfica con los datos empíricos. Y ese conjunto sería el concepto de adecuación empírica. Pero precisamente aquí, en esto que estás diciendo, hay otro elemento que incluye Van Fraasen, y es la relevancia que llega a tener ese contexto y ese contenido de cómo determina en relación a la teoría en función de, por un lado, el contexto, por el otro lado, el conjunto de individuos que le están dando validez o criterio de certeza, para no hablar de verdad, a esos enunciados científicos. ¿Y eso qué significa? Que de una u otra manera podríamos decir que se establecen unas reglas, y esas reglas son las que las determina o están condicionadas al contexto, que es el que en sí mismo le da el carácter condicional al contenido del cual se está dando la expresión. Entonces, ¿qué lleva esto? En que ahí podríamos también, sin ser exhaustivos, entrar a mencionar que tendría algunos grados de certeza, como lo dicen algunos lingüistas, ¿no? Son grados de certeza. Ahora, ¿quién establece esos grados de certeza? Pues es de acuerdo a ese contexto donde se está, según el grupo de individuos, el tiempo en el que se está generando, las condiciones en el instante mismo donde se están desarrollando las experiencias de las cuales estamos haciendo mención. ¿Y eso qué implica? Que de una u otra manera se establecen unos niveles de relevancia. Y esos niveles de relevancia pues vendrían a ser también parte de lo no observable, porque yo no puedo decir 80% de relevancia, no, se lo da definitivamente quienes están asumiendo, digamos, como aceptable o válido esos elementos que están ahí. Bueno, entonces, como para contrastar, y me parece que es chévere poderlo plantear, para contrastar este argumento que has presentado, Astrid, se podría decir de que la creencia en la adecuación empírica, según Van Fraasen, la adecuación empírica de la teoría es menos audaz, indudablemente, desde el punto de vista epistémico, que la creencia en la veracidad de la teoría. Y cuando digo la creencia de la veracidad de la teoría es justamente esos grados de certeza, porque uno puede, la veracidad la puede cortar en pedacitos y colocarlo más bien como grados de certeza. El asunto es que así, digamos, grados de certeza, estaríamos en la perspectiva, por ejemplo, del pensamiento de Popper en algún momento y en el pensamiento de Mario Bunge en algún momento, de que efectivamente la investigación científica va a llegar el punto en que diga cuál es la verdad del mundo. Pero en esta otra perspectiva, cuando estamos hablando de adecuación empírica, contrasta con el concepto de verdad, sea gradual o sea final. ¿Por qué razón? Porque la adecuación empírica parte de un principio que es agnóstico. En cambio, el principio que habla acerca de la certeza gradual o la gradación de certidumbre o de certeza, al final de cuentas está hablando desde una perspectiva de gnosticismo epistémico, un gnosticismo que es realismo al final de cuentas. ¿Me hago entender? Y el planteamiento de la adecuación empírica es un planteamiento netamente agnóstico y por lo tanto antirrealista. No sé qué me digas al respecto. Bueno, en ese sentido es que uno encuentra que Van Fraasen tiene cercanías al realismo. Y yo cuando leo... ¿Pero por qué, Astrid? Porque pero si es que te estoy diciendo justamente la diferencia entre lo que es adecuación y de lo que es esta cercanía de certezas graduales que tú dices. Sí,
desde la perspectiva de establecer que no tendríamos un criterio fiable y estable, pero también se acerca en la medida en que dice, de todas maneras está implícitamente buscando como un criterio sobre el cual apoyarse para decir, de aquí parto, de aquí tengo mi punto de arranque. Sí, pero es la creencia, es en la creencia de la adecuación, pero que es al final de cuentas una decisión y que no es individual, sino que es colectiva a partir de los isomorfismos que se encuentran entre los modelos teóricos y los modelos de datos. Es lo que yo observo. Y esa es una actitud de decisión. Yo veo que es un asunto de decisión, por supuesto, una decisión colectiva donde se dirime que esta determinada teoría que tiene estos modelos se asume como la que mejor explica este conjunto de datos que tienen también un modelo de datos y que se relacionan entre sí, desechando las otras teorías que pudieran haber que manejan los mismos datos, pero que tienen, digamos, estructuraciones teóricas distintas. Sin embargo, sí, Roberto. No, solo voy a hacer una pregunta, ¿no? Esto de decisiones colectivas del equipo de investigadores y científicos que se ponen de acuerdo para elegir la teoría más adecuada. Me recuerda a la definición de paradigma que hacía Kuhn, solo en esa parte. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Roberto. Sí, totalmente. Voy a terminar. Gracias, Francisco. Y lo otro, el resultado final, entonces, de este proceso, de un tema que trate esta filosofía de la ciencia, será una comprensión. El resultado será una comprensión del problema investigado. Entonces, me recuerda que pudiera ubicarlo dentro de lo que podríamos llamar más investigación cualitativa. Consulto si eso es válido. Yo vería que eso es parcial, no sé así como lo vea. Yo veo que es parcial porque lo que sucede es que la adecuación de datos empíricos necesariamente tienen que ver con modelos matemáticos también. Ahora bien, habría que ver, como en el caso del derecho que tratamos hace un rato con Mercedes, que estos elementos de adecuación empírica no necesariamente pueden tener datos de tipo cuantitativo, sino datos de tipo fenoménico, que por lo tanto son de tipo cualitativo, y allí podría, digamos, como caer esa explicación que está dando Roberto, pero no sería exhaustiva para datos cualitativos, porque de todas maneras el hecho de la inmersión de la matemática dentro de la historia de la ciencia es un hecho ineludible que es el que nos ha permitido desde el punto de vista tecnológico por un lado y de tecnocientífico por el otro, tener los logros que tenemos hasta ahora. Si no hubiese habido matemática dentro de la actividad investigativa, difícilmente hubiéramos tenido la posibilidad de desarrollar un potencial de ejecución tecnológica y tecnocientífica como el que tenemos ahora. Yo lo veo de esa manera, pero no sé, Astrid, yo quisiera preguntar a Astrid y a los otros compañeros qué piensan sobre eso. Pues es que en una perspectiva integral no escapa el carácter cualitativo en el campo de la ciencia, y en la perspectiva de Bas van Frances encontramos ejemplos donde tiene en cuenta eso, el contexto. Y esos contextos precisamente son los que pues hace un momento estábamos diciendo, los grados de adecuación. Entonces, sí hay, desde luego, en la perspectiva científica, una base matemática que tiene un carácter de lógica, pero también incluye y tiene en cuenta que está ese criterio de lo cualitativo. Por tal razón, no se establecen, digamos, criterios de los que estamos diciendo ahorita de verdad, sino son criterios de
de lo más cercano, de lo más adecuado, es la palabra, lo más adecuado posible para ese contexto, y en ese caso también está diciendo que la ciencia se preocupa por describir las estructuras del mundo. A eso se dedica la ciencia, pero que no se preocupa por determinar qué partes de esa estructura son las que podríamos decir que son las más sobresalientes, o las que podríamos decir que estas sí valen y estas no valen, sino que de una u otra manera lo que se está dando es digamos, una adecuación de acuerdo a los resultados, y en cada momento y en cada contexto, pues estamos diciendo, para este momento, para estas condiciones, esto es lo que tenemos, esto es lo que sabemos, con la consideración o el criterio de que esto, lo más seguro es que mañana haya cambiado en alguna medida. Yo veo que hay una digamos, un planteamiento en cuanto al empirista constructivo, en que dice, esto es definitivamente una caracterización. Vamos a caracterizar esto a través del empirismo constructivo. ¿Por qué? Porque no van a tomarlo como una definición. La teoría no es una definición, sino es una guía para evitar falacias. Esa sería como la base del Señor. Y la otra es que, digamos, dentro de este orden, existe también ahora la posibilidad de pensar, decir qué es observable, y que lo observable definitivamente es un predicado vago. ¿Por qué es un predicado vago? Porque el empirista constructivo dice, solo observo algo cuando se observa sin la ayuda de nada. Entonces, claro, digamos que la tecnología nos va regalando instrumentos, nos va dando cosas, y entonces una situación es cuando uno lo ve a través de, digamos, de la imagen real, la imagen que está viendo allí, sin instrumento. O sea, uno ve, y cambia cuando uno ve una célula a través de un microscopio. Entonces, claro, la tecnología comienza a brindarnos una serie de posibilidades que nos ayudan y que nos van modificando las teorías, y entonces las teorías en sí, a la verdad, se me ocurre que el asunto ni siquiera es que se esté modificando, sino que se está ampliando. La tecnología nos permite ampliar los niveles de observación del objeto, de la célula. Entonces, claro, cada vez vamos a tener una mayor, digamos, capacidad de entendimiento acerca de lo que nos rodea y del mundo. Entonces, y eso digamos, también va a determinar cómo es que observa un agnóstico y cómo lo observa un gnóstico. Pues determinado por qué, precisamente por estas circunstancias que se van. Bueno, eso me parece que no sé qué opinan allá. No, buenísimo lo que acabas de señalar, porque aquí estás recogiendo también algo que los miembros de la Escuela de Edimburgo, junto con Bruno Latour y Bloor y Bulgar, habían señalado con relación al desarrollo de la actividad científica. Y es que la actividad científica produce significados, y por supuesto los significados no solamente lo producen los seres humanos ni los colectivos humanos, sino que también los producen todos los artefactos. Y tú estás señalando allí un cambio de significado en lo que se pudiera determinar lo observable y las características de lo observable utilizando artefactos. Y eso que tú señalas es totalmente adecuado con lo que la Escuela de Edimburgo, que se desarrolló más para los estudios sociales de la ciencia, planteó. Y es totalmente, llamémoslo así, válido lo que tú estás indicando, porque el uso de instrumentos genera la producción de unos contenidos que son de tipo semántico, y por supuesto reunidos con otros generan un contenido sintáctico de estructuración lógica para la explicación de los fenómenos. Y en ese sentido, esos fenómenos que se recogen como datos, teniéndolos con una teoría, están contenidos de significado, como significado tienen las teorías. Y ahí es donde se ve que esa adecuación empírica a través del isomorfismo, el isomorfismo está también atravesado por lo que digan los dispositivos tecnológicos. Tenaz. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y los que diseñan los dispositivos tecnológicos a qué obedecen? Pues obedecen a ingenios que se producen utilizando la ingeniería, justamente el diseño, para poder solucionar cierto tipo de problemas de observación.
y de detección de datos. ¿Y quién da eso? Los científicos les dicen a los ingenieros qué es lo que quieren averiguar. Los ingenieros con otros miembros de disciplinas diferentes hacen todo un proceso de diseño y construcción, desarrollo de los artefactos. Los artefactos se ponen a funcionar al servicio de la investigación científica y generan unos contenidos de resultado, pero esos contenidos de resultado tienen unos significados que van a contrastar innecesariamente con la teoría. O sea que también en los significados de los datos empíricos están incluidos los instrumentos con los cuales se hace la investigación. No sé cómo lo ven ustedes. Pues ahí puedo como redondear algo en que cuando la imagen adquiere, digamos, mayores dimensiones, entonces sucede que el gnóstico entiende de una manera, pero el agnóstico lo entiende de manera diferente. Yo creo que te vas dando cuenta que el agnóstico tiene un sentido un poco más aterrizado, porque el agnóstico reconoce, por ejemplo, estas cosas que estoy diciendo. Entonces, no, el gnóstico va a decir, no, es que el mundo es así. No, señor. Ese instrumento con el cual estoy viendo esta parte del mundo me dice que es así, pero es que está a través de ese instrumento. Incluso todo el instrumento de la estructura fisiológica que tiene el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo es el mundo? No sabemos. Entonces, en ese sentido, vuelve la idea del agnóstico. Y lo que hace el agnóstico es decir, bueno, se registran estos datos, yo no sé si son ciertos, es decir, verdaderos, o si son falsos. Encuentro estos datos. Y eso me parece una actitud mucho más equilibrada, llena de sindéresis, de frónesis, que son elementos equilibrados para decir cómo es el mundo, sin atreverme a decir que es así o es allá, sino decir, mire, esto es lo que encuentro y sobre esto es lo que puedo decir y sobre el cual puedo actuar y tener resultados. Porque aquí, al final de cuentas, es la obtención de unos resultados que son de tipo práctico hoy por hoy en la tecnociencia, donde el concepto de la eficacia es un elemento fundamental, sea que nos guste o no, es lo que está sucediendo. Y bueno, también hay otro aspecto que es el de la comunidad epistémica a la que pertenece el observador. Entonces, los mismos miembros de la comunidad son sujetos de la teoría científica. Por eso es que estos análisis de filosofía de la ciencia nunca la podemos hacer desde la perspectiva de un sujeto conocedor solitario. Ese concepto del solus ipse, ese es el concepto clásico, solus ipse, un pensador solitario, eso no existe. Existe es una interacción colectiva de individuos que se interpenetran unos con otros en sus pensamientos y en sus prácticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Justamente. Y por eso siempre alguien tiene que decir algo y que es validable. Es decir, es validable porque le suma. Es un sistema de cosas que le suma, por decirlo de alguna manera. Siempre le va a sumar. Entonces, yo quisiera decir que si esto que hemos visto hasta el momento, que está dicho de alguna manera en la Imagen Científica, publicación de 1980, en esta, pues Van Fraassen expuso los principios del empirismo constructivo. Y de acuerdo con ellos, la finalidad de la ciencia es construir teorías que sean empíricamente adecuadas, tal como se ha explicado. Es decir, que hagan afirmaciones que sean válidas sobre lo observable. Con respecto a las entidades no observables postuladas por las teorías que están referidas mediante términos teóricos, el empirista constructivo permanece en una actitud agnóstica, porque no sabe si son falsos o son verdaderos y no se preocupa por eso. En ese sentido, vale decir que el empirista constructivo no afirma ni niega que las entidades no observables existan, sino que hace, como en fenomenología o como en hermenéutica incluso, suspende el juicio. Se diferencia así
pues, del realista científico, que es justamente el gnóstico, quien cree en la existencia de las entidades no observables postuladas por las teorías científicas que han sido maduras y bien confirmadas, es decir, que cree que los términos teóricos tienen un correlato con la realidad sin haber una evidencia empírica sobre eso. Ese es un elemento fundamental que podría resumir lo que dice la imagen científica, que es la idea original de Van Fraassen. Pero resulta, quiero decirles, sin entrar ahorita en detalle, que ese empirismo constructivo es una variante del empirismo en general. En una obra posterior, que es del año 2002, que se llama La estancia empírica, Van Fraassen aclara que modificó su concepción del empirismo. Pero antes pensaba que ser empirista equivale a creer en ciertas tesis o doctrinas, cuya afirmación principal sería, por ejemplo, la experiencia es la única fuente de información. Posteriormente, reconoció que estaba equivocado, pues ser empirista no equivale a creer alguna tesis determinada, sino sostener una postura o una actitud, del empirista, que aunque incluye ciertas creencias, no es equivalente a tener creencias. Es, llamémoslo así, que una postura es como una red de relaciones entre actitudes, valoraciones, compromisos que incluyen creencias, pero que puede sobrevivir a los cambios de estas. O sea que la postura es distinto a la creencia. Y ahí me detengo porque seguramente hay más cosas para decir en relación con el empirismo constructivo. Roberto, ¿estás levantando la mano? Ay, perdón. No, se retiró. Se fue. Bueno, pues en torno a lo que estaba planteando Francisco, entonces encontramos que definitivamente en el empirismo constructivo existe un componente epistémico y un componente pragmático. Quiere decir que cuando alguien acepta una teoría, uno tiene la creencia y también tiene un compromiso. Y que ¿por qué? Porque la creencia es que la teoría resulta empíricamente adecuada. Y de otra parte, porque esa teoría va a tener confrontaciones en el futuro, que lo estamos exponiendo desde hace unos momentos. Van a existir fenómenos nuevos por las máquinas, porque vienen otros científicos, etc. Entonces, esa teoría lo que va a pasar es que sirve como la base de un nuevo compromiso investigativo, para decirlo de alguna manera, y que todos los fenómenos relevantes se podrán explicar sin desechar la teoría, que era lo que estábamos diciendo, y un poco también que la teoría queda allí y se va ampliando el conocimiento, pero esa teoría fue, digamos, como la base para que se comenzaran a encontrar otras cosas. Yo recuerdo, no tengo ahorita el personaje en que decía que una teoría, digamos, en una investigación, por decir, bueno, una investigación o haciendo un determinado examen químico, digamos, en 10 pasos, en el paso 1, del paso 1 al paso 10, que si uno mira el paso 1 y mira el paso 10, dice, esto no tiene nada que ver. Pero si uno sigue el paso a paso, entonces se da cuenta que algunos componentes químicos van pasando del uno al otro, Entonces tú pierdes la pista porque miras el 1 y el 10. Entonces, necesariamente, digamos, yo diría que con la teoría científica pasaría lo mismo, y entonces nosotros no podríamos desechar los componentes químicos que ignoramos que estaban allí. Bueno, eso me parece, pues. No, muy interesante porque ahí es como seguir, digamos, la trayectoria o la huella del proceso, y es donde se entienden que hay ciertas transformaciones que tienen unos resultados visibles posteriormente, pero que si se hace un salto que es abrupto, posiblemente se ve que hay el cambio, pero no se sabe por qué ocurrió. Y indudablemente en el proceso se puede entender cómo fue que se dio el asunto de la transformación. Y me parece que es totalmente válido ese planteamiento. Igual, pues siguiendo también un poco lo que ustedes habían mencionado antes, Armando y Francisco,
pues hay un elemento que me llama la atención de Van Fraasen, y es que él considera o tiene en cuenta que en la medida en que no existen leyes de la naturaleza en el sentido estricto, ¿no? Las respuestas a una teoría de la explicación o una teoría de confirmación o una explicación de la necesidad y la manera de comprender la ciencia, lo que se debe hacer, o es como la sugerencia que propone ahí, es buscar que esas dificultades o esas situaciones no resueltas se busquen por fuera de ese círculo o de ese marco que se ha tomado como realidad de esas leyes. Es al estilo de lo que la teoría de la incompletitud de Gödel, ¿sí? Porque el sistema en sí mismo sigue siendo incompleto. ¿Y dónde encuentro las respuestas o dónde encuentro como unas posibilidades que me dejen ver un poco más allá? Pues por fuera del sistema. Claro, que la explicación de la justificación del sistema no se podría dar dentro del mismo, sino que se requeriría buscar en un ambiente externo al sistema la regla que explicara el sistema mismo, porque no, desde adentro no se puede autocompletar o autoexplicar. No sé si Estela, que hoy no le hemos abierto el espacio para participar, antes de que hoy terminemos la tertulia, si quieras hacer un comentario, algo que te haya llamado la atención, algo que quisieras agregar. No. Que no. Bueno, de acuerdo con lo que estamos viendo nosotros hemos avanzado. Hay varios elementos que aún estarían por discutir, pero no sé si ustedes lo consideren viable o válido, o con esto que hemos tratado hoy pudiéramos dejar pues las ideas generales del pensamiento de Van Fraasen en su primer área de pensamiento, que estuvo en la imagen científica. Pues a mí me parece que aquí hemos recogido como los elementos centrales, no abordamos todo, pero estamos como tocando los puntos o los ejes más llamativos, ¿no? Listo. Perfecto. Pues, bueno, no, en ese sentido, pues yo solamente quisiera rematar con una parte, si me lo permiten, claro. Para que no quedara de todas maneras como cojo. Sería, ¿en qué medida Van Fraasen define la metafísica en la obra La postura empírica y el realismo científico, que es una obra del año 2002? Se puede decir que las dificultades que relacionó en la imagen científica del año 1980 entre metafísica y realismo científico, y entre antirrealismo o empirismo constructivo y metafísica, también aparecen al considerar el modo en que caracteriza la metafísica en esta obra del año 2002, la postura empírica. Él da una primacía absoluta a los pedidos de explicación. Se satisface con explicaciones por postulación, valga la redundancia, que postulan la realidad de ciertos aspectos del mundo que no son evidentes en la experiencia. Por ejemplo, los universales, las proposiciones, el azar objetivo, los puntos de espacio-tiempo, las sumas meriológicas, las sustancias de los mundos posibles. Y aquí con ello ustedes están viendo que sigue haciéndole coqueteos pues a la metafísica de alguna manera. El empirismo, en cambio, se caracteriza por rechazar las exigencias de explicación en ciertos puntos cruciales,
una fuerte insatisfacción con las explicaciones que proceden por postulación, aun cuando estén exigidas, la admiración por los métodos de la ciencia empírica y su actitud no dogmática de tolerancia con el desacuerdo. Que ese es un asunto muy importante dentro del campo de la ciencia, porque cuando no se tiene una actitud de tolerancia con respecto al desacuerdo, es complicado. Entonces, sobre las caracterizaciones de metafísica y empirismo, Van Fraassen aclara que fueron moldeadas en cierta medida teniendo en cuenta las discusiones acerca de la explicación científica que son comunes en la filosofía de la ciencia y en los debates sobre el realismo científico. Digamos que parecería que el hecho de haber modelado la caracterización del contraste entre metafísica y empirismo a partir de la polémica sobre la explicación en el contexto del debate realismo-antirrealismo, que es al final de cuentas donde apunta su pensamiento, hace que no haya podido realizarse una demarcación adecuada entre realismo científico y metafísica. Y en esa medida, pues, no queda resuelto el problema, porque posteriormente otros filósofos de las ciencias como Chakrabarty, por ejemplo, le hizo una serie de discusiones a los planteamientos de Van Fraassen, y han aparecido en los últimos años otra serie de antítesis con respecto a los planteamientos hechos por Van Fraassen en relación con el empirismo constructivo. Hay algo que cabría preguntar, si es al dar explicaciones por postulación, lo que finalmente se permitiría era demarcar entre el realismo científico con lo que es metafísica. Pero yo veo que él sigue insistiendo en esa vinculación entre el realismo científico y metafísica, a pesar de que propuso una visión agnóstica a través del empirismo constructivo. Yo no sé por qué es tan recurrente esto. No sé si al final de cuentas realmente él sea un empirista constructivo. Eso me hace sospechar, porque es muy recurrente su referencia al realismo y a la metafísica. Es como si algo de esas dos variantes o tendencias del pensamiento filosófico lo arrastraran siempre a sus reflexiones de carácter filosófico científico. Entonces, pues, creo que, pues, por lo menos hasta el momento, pues, con sus 81 años, pues, ese es el desarrollo que hasta el momento he podido yo entender de ese filósofo de la ciencia, y que me parece que es valioso porque, a pesar de que estamos en una época ya tecnocientífica, sus planteamientos sobre filosofía de la ciencia, hablando solamente de teorías, pues siguen teniendo valor. Aunque hoy por hoy, en nuestra época tecnocientífica, las teorías científicas no aparecen solitas. Las teorías científicas están amparadas por todo un aparato de tipo tecnológico y tecnocrático que hacen que funcionen, se desarrollen en cierto sentido con el propósito de obtener unos resultados específicos de tipo práctico y de tipo rentístico, llamémoslo así, que hacen que la dirección de las teorías y de la investigación se tenga que hacer siempre haciendo un cálculo de resultados, y un cálculo de resultados con los propósitos de obtener beneficio, rentabilidad y dominio. Eso sería lo que tuviera yo que decir hasta el momento. Bueno, pues en ese caso, muchas gracias a todos, a todas por estar pendiente hoy de la tertulia, y estaremos igualmente pues informando por un correo cuál sería nuestra próxima lectura, nuestro autor a seguir, que es ahora pues el propósito con el cual vamos a trabajar, y es a partir de autores con los cuales nos podemos guiar. Muchas gracias. Perdón. Antes de que tenía entendido que de este texto continuamos con la argumentación a favor del empirismo constructivo, que venían otras páginas ahí marcadas con verde.
Pues ahí estás, Astrid y compañeros. Por eso yo les preguntaba si era suficiente ilustración o si podíamos continuar. Entonces, pues ahí, decidámoslo. Listo. Armando, con lo que tú pudiste ahí avanzar de la lectura, ¿qué elementos hay? No, pues me parece interesante porque nos va a dar diferentes posiciones alrededor del realismo, del empirismo constructivo. Entonces, yo creo que lo ayuda a redondear y me parece que enriquece más. Yo no tendría ningún inconveniente por continuar y entonces seguir con la lectura del texto que está coloreado en verde. Exacto, sí, sí. Sí, pues entonces, no sé si les parece Mercedes y Estela. ¿Qué opinan ellas? Astrid. Yo estoy de acuerdo, Mercedes sí, claro, y Estela. Claro que sí, claro. Entonces hagámoslo de esa forma. En 8 días continuamos. Listo, Estelita. En 8 días continuamos con esa segunda parte del texto. Perfecto. Y de todas maneras en el correo yo les aviso a todos que vamos a continuar para hacerlo muy formal. Anuncio que voy a cerrar entonces la grabación.